Bienvenidos a nuestro programa Haciendo Familia, queridos amigos. El tema que nos va a ocupar hoy es algo que nos duele a todos y que tendría que preocuparnos mucho. El programa se llama Falsa Divinidad, porque el tema es la droga. ¿Y quién le llamó falsa divinidad? Fue precisamente Benedicto XVI, el 24 de octubre del 2010, en un sínodo de obispos, comenzó a hablar de este tema sin nada escrito, porque es un tema que le preocupa. ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes que al producirse como un vacío existencial, porque no son escuchados, porque les parece que no encuentran un lugar o que están muy apremiados con las exigencias de nuestro tiempo, empiezan por sentir un vacío existencial que los lleva a adorar otros ídolos? Sobre todo esta falsa divinidad de la droga que es tan siniestra. Para hablar de ello, hemos invitado a la doctora Raquel Bolton. Bienvenida, Raquel, a nuestro programa. Ya sos amiga de nuestro programa. Raquel Bolton es médica por la Universidad de Buenos Aires, con formación en enfermedades psicosomáticas. Además, es magíster en ética biomédica. Conduce desde hace 8 años un programa magnífico, un programa de radio, y además también es miembro de la Comisión Nacional de la Pastoral de Adicciones de la Conferencia Episcopal Argentina. ¿Quién mejor que vos, Raquel, que es tu tema precisamente en la pastoral? Sobre este tema que nos preocupa, Raquel, ¿cuáles son los factores de riesgo que se ven más, que se acercan más a la droga? Sí, Olga, dentro de los factores de riesgo, nosotros tendríamos que ubicarlo en una conceptualización ecológica, como siempre decimos, porque hay factores individuales, hay factores familiares y sociales que inciden en el enfermo adicto. Trastornos de conducta, enfermedades que son ya predisponentes en el enfermo, que lo lleva a consumir drogas, trastornos que lo hacen vulnerable. Por eso siempre hablamos en la adolescencia como ese paso que marca más el problema de adicción en la persona humana. Problemas familiares, a veces la relación, la fractura dentro de la familia, la disfunción familiar, los cambios de roles, las consignas no siempre claras, una sociedad que a veces no da un panorama alentador, proyectos de vida, proyectos de trabajo, influyen en la vida de una persona que, por supuesto, entre otras características, puede llevarlo al consumo abusivo. Vos hablabas de enfermedades. ¿Qué enfermedades de pronto pueden ser un factor de riesgo? Mira, hay un estudio que se realizó el año pasado. Nosotros nos basamos mucho en estadísticas porque eso nos permite después avanzar. Abre el panorama. Claro, en las estrategias, en prevención. Y se habla de que últimamente hay brotes de esquizofrenia y de pánico en chicos en las cuales las edades están disminuyendo, fundamentalmente por el consumo de drogas, ¿no? Es decir, se despierta ese perfil patológico dentro de la psicología y la psiquiatría, pero también el consumo de droga, al ser vulnerable al organismo, al impactar sobre el sistema nervioso central, desencadena conductas a nivel neurológico y también con el compromiso del resto del organismo. Ah, qué interesante, no sabía eso. ¿Qué significa que el consumo es problemático? ¿A qué nos referimos? Sí, el informe mundial de drogas del 2010 da una definición, yo diría, bastante acertada en cuanto a este término. Habla sobre las personas que se inyectan drogas, pero también, fundamentalmente,
se hace mención a aquella persona que consume en forma abusiva, es drogadependiente y trae consecuencias sociales y también individuales a su existencia. O sea, que hablar de esas personas que tienen contacto con la droga lo lleva evidentemente a una consecuencia no solamente individual, sino también social y comunitaria. Claro, porque la droga, y a ver, Raquel, corregime si me equivoco, ¿afecta solamente al que se droga? Vos sabés que no es así. Sí, por eso te pregunto. No es así. Si bien el impacto está en la persona que consume drogas, el adicto, sí, desencadenándose una serie de consecuencias a nivel individual, personal, sí, el entorno próximo sufre las mismas consecuencias. Por eso sí, se habla de codependencia. Sí. La familia que acompaña al adicto también recibe el impacto. Y es una realidad muy dolorosa, Olga, porque una familia que es codependiente ya no puede ser objetiva y pierde la capacidad de poder asistir al enfermo que tiene en su seno. Sí, sí, sí. Entonces es muy importante tenerla en cuenta. Los amigos cercanos también a veces tienen que ser puentes cuando esta realidad de dependencia y codependencia se hace visible. O sea que no es individual. No. Sino es una psicopatología, claro, arrastra al entorno. Todo el entorno. ¿Y cómo se puede prevenir, Raquel? Porque uno ve tanta madre desesperada, angustiada, que no encuentra salidas, porque convengamos algo, ¿no? La droga, una vez que atrapa, destruye. Esclaviza. ¿No? Es como un amante, viste, que te muestra la cara linda, pero que después te mata, ¿no? Enfocarnos solamente desde el punto de vista biogenético sería, es decir, estar frente a una parte de la patología. Tenemos que pensar por qué se drogan. ¿Qué es lo que ir más allá. Ir más allá, es más profundo. ¿Por qué esa persona encuentra la salida a través de una sustancia que puede ser natural o sintética, que ingresa en el organismo, que despierta placer, que es finito, que termina y que después, para volver a recuperar la misma felicidad, entre comillas, tiene que volver a consumir? ¿Qué es lo que claro, más. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, la prevención, se habla muchísimo de prevención, pero es que quizás lo que nos estamos olvidando es en la educación, ¿no? Uh-huh. Porque cuando aumenta el nivel preventivo es porque algo está fallando a nivel de educación. Sí, de contención familiar también. Sí, si bien últimamente, hay que decirlo, Olga, es decir, se está invirtiendo parte humana, de formación, en las medidas de educación, sí, es decir, arrastrando desde los primeros niveles, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta que una persona está cambiando, ¿no? Fundamentalmente estar atento a los cambios de hábito. Uh-huh. La persona cambia, no es la misma, tiende a aislarse. Eso en la casa hay que estar atentos. Muy atentos en el colegio, también en los lugares de trabajo, sí, los cambios de hábitos, el arreglo personal ya no es el mismo, sus amigos ya no son los mismos, es decir, sí, quizás busca amigos que tienen mucha relación con el problema que están viviendo ellos personalmente, falta de proyectos, uh-huh, ausencias en el colegio, en el trabajo, esas pautas de silencio prolongadas, esa falta de diálogo, la manipulación, manipula su propia vida pero también la de los demás. No hay conciencia de enfermedad. Claro. No hay conciencia de enfermedad. ¿Qué pasa también a nivel intelectual? Hay un deterioro del comportamiento, de la atención, la inteligencia y la voluntad están afectadas. ¿Cómo se puede prevenir? Fundamentalmente educando, como decíamos, ¿no? Sí.
educar en valores, en principios y en virtudes. ¿Por qué en valores comenzar este trabajo? Porque evidentemente los valores nos van a permitir el desarrollo de las capacidades que esa persona, por su misma naturaleza de persona humana, tiene una dignidad. Y en el momento en que esa persona nace a la vida, ya en su corazón está escrito esa ley natural que lo lleva a hacer el bien, que después, por X motivo, durante la vida, puede tener complicaciones, frustraciones, pero en su corazón, en lo oculto de su corazón, la ley natural está, el hacer el bien. Por eso se habla mucho de los principios, justamente los principios es ese juicio práctico que me lleva a mí poner en práctica eso que deriva del mismo valor, que es el respeto por la vida. Y también educar en las virtudes, ¿no? Las virtudes que decimos como esa predisposición natural que tiene la persona a hacer el bien, ¿no? Cultivarlas. Quizás esto suena un poco empírico, ¿no? Es decir, es muy difícil hacerlo. Es que el mismo problema de la adicción, ¿no? Es decir, no va a ser la solución muy rápida. Esto lleva tiempo, pero sí hay que tener en conciencia y hay que tenerlo bien claro que la adicción es una enfermedad. Yo puedo prevenir, puedo antes educar, pero tengo que tratarla. Es decir, es una enfermedad porque tiene una base biológica, tiene una fenomenología clínica, tiene síntomas y signos, y además necesita un manejo interdisciplinar. O sea, que yo no solamente tengo que educar, tengo que tomar conciencia de que estoy frente a una patología mortal, crónica, recidivante, y tengo que tratarla. O sea, tener fijo los cambios de hábitos, tratarlos desde el punto de vista médico y psicológico, y después ir acompañando con valores, con virtudes, con principios, sosteniendo esa patología. Me gusta mucho lo que vos decís de los valores, ¿no? Y de las virtudes. Yo mientras hablabas me acordaba que, lógico, a veces los padres decimos, uy, pero para educar en una virtud, primero el hábito, hasta que se haga virtud el hábito, como ser del orden, guardar las cosas en su lugar, repetitivo. Eso requiere tiempo, pero después de ese tiempo el chico aprende a ser ordenado y entonces se transforma en una virtud, aceptada por él y querida, el orden. Y pensaba en otra virtud, la prudencia. Qué importante para fijarse un poco con quién ando, si este amigo es bueno para mí, si a lo que me incita es bueno para mí. Cuando esa virtud está bien fuerte, quizás, no te digo que sea una panacea, pero sí puede ser la primer defensa, ¿no es cierto? Pero claro, vuelvo a lo mismo. Para esto se necesita tiempo. Y entonces los padres a veces se dice que no tienen tiempo. Pero sin embargo, cuando el hijo se enferma con la droga, se tiene que hacer de tiempo, ese tiempo que no le dio en el momento que el chico lo reclamaba, que era el de la educación, y lo tiene que emplear en la curación. Porque de la droga, decime si me equivoco, no se sale solo tampoco. Se requiere el entorno familiar, ¿o me equivoco? Es fundamental la familia. Con respecto a las virtudes, hay una virtud que está muy relacionada con la patología adictiva, que es la templanza, ¿no? La templanza, como moderar el placer, ¿no? Sí, lo lleva a ser equilibrado. Moderar, ¿no? Sí, moderarlo. Y con respecto a los padres, la situación es tan dolorosa, Olga, porque a veces, es decir, sienten tanta impotencia, tanto dolor, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Sí. Y a veces eso supera a los padres, porque ni ellos mismos se dan cuenta de eso. Exacto. Por eso nadie va a querer tener un hijo enfermo, un hijo drogadicto. Yo creo que los padres
tratamos de darle todo lo que podemos, lo mejor. Pero también somos aprendices de padres, el pequeño problema. Yo eso lo aprendí de muchas charlas que he dado, que a veces hablaba del tema de adicción, y cuando finalizaba se iban parando los papás y venían a hablarme, y la verdad que eso me tocaba el corazón, ¿no? ¿Qué te parece? Y yo mismo decía, bueno, qué difícil era también cuando uno da la charla o estar en lo que motiva en la otra persona. Sí. Y eso también va cambiando a través de los años el discurso, ¿no? Sí, es decir, porque te va tocando esa historia, y sí, es que se va haciendo tuya, ¿no? Es decir, es muy doloroso. Por eso actualmente se está tomando conciencia, se está trabajando. Vos en la presentación hablaste de la Conferencia Episcopal Argentina. La Comisión Nacional de Adicciones está trabajando mucho, porque no es solamente aquí en Buenos Aires, es en el resto del país. Y desde ahí se está acompañando a distintas diócesis, porque el problema está en todos lados. Sí, está muy extendido, ¿no? Y en pero niveles muy bajos. Y la edad de consumo baja, sí, se habla ya de 8 años, y yo no diría quizás de menos en algunos casos. Entonces, viste, hay que tener mucho cuidado. Yo estoy mirando que ahora están pasando al aire, puede ser, el Power con las estadísticas. Con las estadísticas. Es un cuadro que es del 2007, está también el del 2009, pero yo utilicé para un trabajo que había presentado. Me pareció muy interesante porque lo hizo Cedronar, lo hizo en el 2001, 2005, 2007 y 2009. Es una encuesta que se hace a estudiantes escolarizados del nivel secundario de todo el país, en distintos establecimientos educativos, y hablan sobre distintos tipos de drogas psicoactivas, y le pregunta a los chicos acerca de ellos, cómo van en el colegio, cómo están estudiando, si tienen problemas, cómo es el trato con la familia, si hay un seguimiento, cómo son sus planes en cuanto a la sociedad, si tienen proyectos de vida, entre otras cosas. El nivel de información, que es muy interesante, porque aquí no está, pero por ejemplo, se dice que por más que los chicos estén informados, que sepan de los daños, el impulso es tan fuerte que siguen consumiendo. Y eso es importante para las medidas preventivas, porque tenemos que ir cambiando ya el objetivo. Ya no es presentar la droga y decir los efectos. Hay que ir avanzando y profundizando en el tema. Y eso nos compete a los profesionales de salud, pero también compete a la familia y a los voluntarios, a las personas que acompañan, a los cuidadores de los enfermos adictos. Por ejemplo, es importante en este gráfico, y está resaltado el aumento, ¿no? El aumento de los consumos. Y se ve que el tabaco y el alcohol siguen siendo las drogas más permitidas, las que son consideradas legales, sociales, y sin embargo hay un gran consumo. En todos los cuadros se va a ver esto, ¿no? Tabaco y alcohol como que marcan el mayor consumo de los chicos adolescentes. Pero yo remarqué después en otros dos casilleros algo muy importante que también se va dando a lo largo de la encuesta. Aumenta el tabaco, aumenta el alcohol, pero también aumenta el uso de marihuana en este caso. Ah, mira vos. O sea, y también el de otras sustancias que no están aquí contempladas. ¿Qué significa de esto? Tener cuidado en cuanto a estas drogas socialmente permitidas, porque pueden dar paso a otras drogas que no son permitidas y que son ilícitas. ¿No hay relación, Raquel, entre darse permiso uno, ¿no?, a una droga social, a una inclinación como esta, fumar, tomar, que ahora está tan en boga, ¿no? Porque los chicos antes de ir a bailar toman mientras esperan las altas horas de la noche. Y bueno, en eso que se permite, ¿no hay un acostumbramiento o no se abre una puerta a esa droga prohibida también? Bueno, predispone. Además, todos sabemos, es decir, que el consumo excesivo de alcohol y de tabaco, es decir, también deteriora el organismo. Sí. También impacta a nivel del sistema nervioso central.
Pero hay algo también interesante que caracteriza a la Argentina, que es el policonsumo. Ya no estoy hablando solamente de una droga, yo puedo hacer asociaciones de distintas drogas. Sí. Hay muchos chicos que mueren por sobredosis. Sobredosis, sí. Muerte súbita por la sobredosis de la ingesta de alcohol más drogas mezcladas. Hace poco murió alguien, un joven que volvía con los amigos, ¿no? Vos me preguntaste antes acerca del consumo problemático. Sí. En la Argentina, evidentemente el consumo es problemático y hay una de las presentaciones que habla acerca del embarazo y la droga. Ah, mira qué interesante. Que es muy interesante porque en un trabajo que también se realizó y que es público porque en los medios de comunicación en eso son muy fieles y transmiten la información en forma clara y precisa, se habla sobre que hay muchos nacimientos de bebés prematuros. ¿Por la droga? Y una de las causas es el consumo de drogas. Ah, no te puedo creer. Así que hay que tener también mucho cuidado en la mujer embarazada que consume, que fuma o que bebe en exceso o consume drogas ilícitas. O sea, tener mucho cuidado porque en esa relación materno-fetal se hace adicto el bebé. El bebé. Que él no tuvo. Que eso era un cuento de película. Que él no tuvo elección. Él es adicto, pero no por una elección personal. La historia de los bebés que nacen y que lloran. Es el síndrome de abstinencia, la hiperexcitabilidad, que necesitan después un tratamiento. O sea que hay que tener mucho cuidado. Es decir, si nos están escuchando mujeres embarazadas que dicen, bueno, un cigarrillo. No, un cigarrillo, dos cigarrillos va acumulando. Y piensen también en ese bebé que se está gestando, ¿no? En asumir la responsabilidad de la vida que están gestando. Eso es muy importante. Y también cuidar la sexualidad femenina, en cuanto a que el consumo de anticonceptivos y de drogas modifica la fertilidad, es decir, la conduce a una infertilidad a la mujer. No Sabemos que los anticonceptivos actúan a nivel endometrial, pero si a eso le sumamos lo que la droga produce a nivel central, son efectos que se potencian, o sea que tener mucho cuidado también. ¿Cuántos peligros que no se conocen y que no se dicen por ahí, ¿no es cierto? Porque hay como un tabú. Todos hablan de la droga, sí, en páginas de diarios páginas amarillas, ¿no? O asaltos, pero cuánto a la vida cotidiana donde no se toman los recaudos que hay que tomar. Claro. Porque, como decía el grupo de sacerdotes que teníamos en Argentina, que trabajaban en la Villa 31, ¿no? La droga está ahí, al alcance de la mano, está al lado nuestro. Y bueno, yo creo... Despenalizada de hecho. Está despenalizada de hecho, exacto. Pero los sacerdotes de las villas dicen algo tan importante, que hablan de la pedagogía de la presencia. Ajá, qué interesante. ¿Y qué es eso? Es decir, el hecho de estar atento, de estar presente como sociedad, como papás, estar pendiente de esos cambios que van pasando. Sí, ¿no? Yo creo que más que nada, como sociedad tenemos una deuda pendiente, ¿no? Claro. Porque pareciera que a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar. Y de pronto puede ser, decime si me equivoco, que por ahí por el acostumbramiento a un determinado medicamento, vas aflojando contenciones y caes en otra cosa. Por eso en la definición de drogas se habla de la incorporación al organismo de una sustancia terapéutica o no. Claro. Según la Organización Mundial de la Salud, porque si vos podés comenzar a probarla, es decir, porque fue una necesidad y además fue medicada esa persona, pero después se transformó en hábito, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a las familias? Vos sabés que es tan difícil, porque la mayoría dice se puede curar, y bueno, depende de esa persona en qué momento se está realizando el tratamiento.
cuanto más precozmente se realiza, las expectativas son mejores. Pero hablamos de la virtud y no tenemos que olvidarnos de la virtud de la esperanza. Es decir, a veces la familia está tan comprometida que pierde la visión, la objetividad, pero ahí son importantes los amigos, las personas que están cerca, acompañar a esa familia y a la recuperación del adicto para comenzar a caminar juntos. Ahora, lo importante, Olga, que tenemos que dejarlo en claro, que es una enfermedad y que necesita asistencia médica psicológica. El acompañamiento que le podamos dar después, si es en el ámbito espiritual, va a sostener todo lo que se haga a nivel terapéutico. Bueno, gracias, Raquel. Queridos amigos, después de esto creo que queda muy poco para agregar. Nuestros obispos decían lo siguiente: promover una cultura de vida fundada en la dignidad trascendente de toda persona humana llamada a ser feliz y a vivir libre de toda esclavitud y de falsos paraísos de la droga es una prioridad. Pero en esa prioridad estamos comprometidos todos, los padres, la familia y la sociedad, que no es ajena ni va a ser ajena a este flagelo. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere. Maria, gratia